Es un video que quería hacer desde hace mucho tiempo y es relacionado al peso corporal. Muchas personas, y en específico mis clientes, tienen dudas sobre el peso corporal. Y en específico, tienen dudas acerca de cuánto deberían de pesar teóricamente, cuál es un peso óptimo, cuál es su peso ideal, etc. Estos videos que se van a realizar tienen como finalidad el que ustedes aprendan a que no siempre se puede medir o no siempre se puede cuantificar de una manera exacta. Y también que aprendan a ver este tipo de cosas como unas herramientas extra a nuestro progreso. O sea que el peso no va a determinar tal cual tu progreso, sino es un cúmulo de factores, el cual sí determina directamente si estás progresando de manera correcta o no. Vamos a definir el peso corporal como el total de la masa corporal de una persona. Pero este número que nos arroja la báscula quizá por sí solo no nos da un indicador directo sobre la composición corporal del individuo. Por ejemplo, la composición corporal incluye otras cosas, como puede ser la masa muscular, la masa grasa, huesos, también otros componentes como piel, cantidad de agua, etc. Y esto nos lleva al siguiente punto. Una persona puede pesar lo mismo que otra, pero verse completamente diferente, porque es este cambio de composición corporal y de parámetros establecidos el que cambia. La composición corporal es otro tema en el cual podemos extendernos muchísimo, pero hoy solo nos interesa el peso. En algún momento yo también he sufrido ese complejo de saber que quizás estoy pensando más de algo ideal teóricamente y pues sentirme mal o que no estoy progresando. Pero les digo, hay otros factores como la percepción que tenemos sobre nosotros mismos, cómo vamos sintiendo, desde cómo sentimos nuestra ropa hasta cómo vamos sintiéndonos al despertar, al terminar el día, durante el día, en cada entrenamiento, etcétera. Eso sí son medidores directos, o yo los usaría como medidores directos de cómo estás progresando. Otra cosa que va relacionada al peso corporal es el IMC. El IMC es una fórmula basada en el peso y la altura, pero la verdad he visto a muchísimas personas seguir usando este IMC y en específico para aplicarlo al fitness o a esto que nos interesa de vernos mejor, sentirnos bien, etcétera, no aplica. Porque si una persona tiene mayor cantidad de masa muscular, aunque igual tenga menor o mayor cantidad de masa grasa, va a salir un índice muy elevado. Y no necesariamente significa que tengas obesidad o sobrepeso. También, no todo el peso corporal es igual. Debemos de considerar especialmente la distribución de grasa corporal. Por ejemplo, la grasa visceral, que es la que se encuentra recubriendo los órganos, puede ser más peligrosa que la grasa subcutánea, que es, por ejemplo, la que se encuentra debajo de la piel. Tener un exceso de grasa visceral sí te puede llevar a algunas complicaciones metabólicas, por ejemplo, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión y algunas enfermedades cardiovasculares. Pero de ahí la importancia de no solo evaluar con el peso y quizá irnos por otras técnicas. Y en específico, esto de ser fitness, nos interesa reducir la grasa corporal y que la masa muscular vaya aumentando gradualmente. A veces el peso corporal puede mantenerse igual, pero el cambio de masas es lo que va a determinar si sí estamos avanzando o si no. Incluso les digo, si el peso es el mismo. Claro, y para esto habría que evaluar con otro tipo de estrategias, ya sea que quiero usar bioimpedancia, alguna técnica manual como pliegues cutáneos, etc. Todo eso nos sirve como una herramienta más. Yo sé que a veces es muy difícil por todo el contexto que siempre hemos tenido y con la educación nutricional que nos ha dado. El pensar que el peso es el factor determinante para saber si estás haciendo bien las cosas es algo complicado de quitar. También decir que deberías de tener un peso ideal puede ser algo controversial y ciertamente subjetivo. Depende de muchísimas cosas ese peso ideal, no solo de la distribución de masas, sino también de los objetivos que tenga cada persona y las características individuales de cada persona. Este video no se trata de saber por qué no estás perdiendo peso o por qué no estás ganando peso. Este video es específico para que ustedes comprendan que quizá el peso no debería de ser un factor tan importante en nuestras vidas, porque me han tocado muchísimas personas que traen este miedo intenso a pesarse, a saber el peso, a saber cómo están progresando. Entonces, si también tú eres profesional de la salud y alguien te dice que tiene algún complejo con el peso, simplemente vas a hacer algo y es que no le digas el peso, quédate ese dato para ti. Claro, esto trabajando con el paciente para que evite tener estos complejos sobre el peso y entendiendo que es una herramienta más. Entonces, comparado, por ejemplo, el peso y la cantidad de masa grasa, nos interesaría más que la masa grasa ser un indicador importante a comparación del peso. Les digo, esto depende de cada profesional de la salud y cada quien tiene diferentes estrategias para hacer. Quizá si no tienes cómo medir cantidad de grasa corporal,
qué cantidad de masa magra, por ejemplo, si es una consulta en línea, pues claramente nos vamos a guiar más del peso, porque es una herramienta más fácil, más accesible y pues de cierta manera es muy eficaz en este tipo de casos. Entonces no se claven tanto con el peso y mejor guíense de otras medidas que tenemos disponibles. Por ejemplo, en mi caso, suelo usar los pliegues cutáneos y también las circunferencias. Entonces eso me ayuda muchísimo a saber cómo estás progresando de una manera más eficiente. Y en caso de que seas paciente en línea, tampoco te abrumes. El peso nos sirve de gran ayuda. Quizá no es el indicador más óptimo, pero sí puede llegar a ser el mejor en este tipo de casos, aclaro. Entonces, como todo, siempre hay que adecuarnos al paciente que estamos consultando, a sus necesidades, a lo que él necesita, a lo que él quiera, a lo que a él le guste prácticamente. También tenemos una responsabilidad de empezar a trabajar con este tipo de problemas, de percepciones sobre el peso, sobre la información que se nos ha dado a lo largo del tiempo. Quizá no es que sea tal cual mala información, sino que en algún momento se pensó que podría ser lo mejor a nivel poblacional, pero ya cuando individualizamos sí tenemos que tener esa necesidad de poder explicar las cosas un poco más a profundidad. Y este tipo de videos va a servir como eso, para que ustedes reconozcan que no siempre es una sola herramienta la que determina las cosas, que todo esto es multifactorial. Y por ejemplo el peso, de hecho el ver los números a veces en la báscula te puede causar un poco de ansiedad, de problemas de nerviosismo, por no conocer el peso, por querer saber si estás bajando, subiendo. Hay gente que se pesa todos los días, hay gente que se pesa todas las semanas, hay gente que se pesa todo el mes, dependiendo de la estrategia a usar y dependiendo también de lo que quiera la persona, pues es la cantidad de tomas de peso y también cómo se vaya trabajando con el paciente. Pero hay otras herramientas, son muy buenas, bioimpedancia, les digo técnicas manuales, también otras cosas relacionadas con el peso, por ejemplo el IMC. Hay que tener muchísimo cuidado con esta información que se nos da. Entonces, cuando alguien solo quiera basarse en el peso y de ahí le saque un IMC y de ahí saque un diagnóstico y de ahí saque un plan, entonces sí hay que preocuparnos. Así que eso fue todo por este video. Si quieren tocar algún tema de interés, por ejemplo, yo tenía pensado algo sobre estas técnicas manuales, el problema, los pros, los contras, también de la bioimpedancia, los pros y los contras, que son técnicas para conocer una composición corporal más específico, que se usan muchísimas veces, pero que no siempre también son las adecuadas y depende de muchísimas cosas. Entonces, si ustedes quieren saber un tema en específico, me pueden comentar para que se toquen en videos como este. Espero les haya gustado, espero también les sirva muchísimo esta información. Es la mejor información que se les puede dar, quizá sin conocer su contexto, pero eso ya depende de quién nos esté llevando y también depende de ustedes de quién absorben esa información. Eso es todo por hoy. Cualquier duda que tengan pueden dejarlo en los comentarios. Yo me despido. Nos vemos hasta la próxima.